¿Quién es el verdadero autor de la Biblia? En la época de Spinoza, sus ideas circularon como veneno entre las clases dirigentes, pero también inspiraron a pensadores posteriores, que se atrevieron a mirar la Biblia con los mismos ojos que él, gente como Richard Simon, Jan Nastruck, Julius Wellhausen. Todos reconocieron directa o indirectamente que Spinoza les había abierto el camino, y hoy en cualquier facultad de teología seria se enseña el método histórico crítico. Ya no se considera herejía, se considera rigor académico, pero fue Spinoza quien encendió la mecha. Lo fascinante es que todo esto lo hizo sin renunciar a una visión espiritual del mundo, porque Spinoza no era un escéptico frío ni un nihilista, era un buscador de sentido, pero un sentido que no se apoya en milagros ni en textos intocables, sino en la razón, en la comprensión de la naturaleza y en la armonía de las cosas. Para él, el verdadero temor de Dios era el amor por el conocimiento, y en ese amor no caben los mitos disfrazados de verdades absolutas, solo la pasión por entender. Por eso su lectura de la Biblia no era un ataque, sino un acto de amor, un amor que no idealiza, sino que quiere ver de verdad. Cuando pensamos en una Biblia escrita por muchos autores, editada y reeditada a lo largo de los siglos, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que se haya mantenido la idea de que fue escrita por Dios durante tanto tiempo? Esa fue una de las grandes obsesiones de Spinoza. En esta historia vamos a meternos justo en ese terreno, en cómo el poder, la autoridad religiosa y el miedo colectivo lograron mantener viva una mentira conveniente, porque para Spinoza la religión institucional no era solo una cuestión de fe, sino de poder. Y la Biblia, lejos de ser solo un texto espiritual, era un instrumento político. Spinoza empezó a darse cuenta de que muchas de las historias bíblicas que se presentaban como verdades absolutas habían sido diseñadas para controlar al pueblo, narrativas que justificaban guerras, jerarquías, sacrificios, incluso esclavitud. Y se preguntaba, ¿quién se beneficiaba de todo esto? Porque si Dios no había escrito la Biblia, entonces alguien la escribió con un propósito muy claro, y ese propósito era el control social. El miedo al castigo divino, la promesa de una recompensa eterna, la figura del profeta como portavoz incuestionable, todo eso funcionaba como una maquinaria de dominación perfectamente engrasada. No se trata de una teoría conspirativa. Spinoza no decía que hubiera una élite secreta manipulando todo desde las sombras. Era más simple y más terrible. Los líderes religiosos a lo largo de los siglos habían aprendido que una población que cree sin preguntar es fácil de gobernar, y para lograr eso necesitaban una autoridad suprema e incuestionable. Esa autoridad era la Biblia, pero para que funcionara tenía que presentarse como algo sagrado, inalterable, perfecto. Tenía que venir de Dios, porque si admitías que lo habían escrito humanos, entonces también tenías que aceptar que podía estar equivocada, y eso lo cambiaba todo. Lo más irónico es que, según Spinoza, esa necesidad de obediencia total iba en contra del verdadero espíritu de la religión. Él pensaba que la fe no debía nacer del miedo, sino de la razón y la libertad, que una religión basada en el terror al infierno o en la culpa permanente no podía ser buena, pero claro, esa visión no interesaba a los que estaban en el poder, porque una fe razonada no se puede usar como arma política, y por eso se hizo todo lo posible por callar a Spinoza, por tacharlo de peligroso, de corruptor, de demoníaco. En su tratado teológico político, Spinoza fue muy claro. El problema no era la religión, sino su uso político, y denunció cómo los gobernantes y los sacerdotes habían manipulado el discurso bíblico para justificar su autoridad. Por ejemplo, cuando decían que el rey era elegido por Dios, o que desobedecer al sacerdote era desobedecer a Dios, todo eso no era más que una estrategia para blindar el poder. Y si alguien lo cuestionaba, era acusado de hereje. De ese modo, la Biblia se convertía en un escudo contra la crítica y en una espada contra la disidencia. Spinoza propuso entonces una idea escandalosa, y era que la religión y el Estado debían estar completamente separados, que la libertad de filosofar y de interpretar los textos no podía estar subordinada a la religión oficial, y que cada uno debía tener derecho a pensar y a creer como quisiera, siempre que respetara las leyes civiles. Esta idea, que hoy nos parece normal en una democracia, era en su época una bomba ideológica, porque implicaba quitarle a la Iglesia el monopolio de la verdad, y esto era lo que más miedo daba. Lo que Spinoza veía con claridad brutal era que la Biblia había sido usada como un texto de propaganda, y que quienes
la habían editado y reinterpretado a lo largo de los siglos, no lo hicieron por amor a la verdad, sino por necesidad política. Querían unificar al pueblo, justificar conquistas, consolidar su poder. Por eso hay textos que ensalzan al rey David y otros que lo critican. Por eso hay leyes contradictorias, normas que se anulan entre sí, castigos desproporcionados. Todo eso, lejos de ser errores, eran herramientas de gobierno y Spinoza las identificó con una precisión alucinante. Esta lectura de la Biblia como artefacto de poder no gustó nada, porque dejaba en evidencia no solo a los religiosos, sino a los políticos que se apoyaban en ellos, y por eso Spinoza fue perseguido con tanta saña, no por lo que decía sobre Dios, sino por lo que decía sobre el poder, porque su pensamiento era profundamente subversivo. Decía que en el fondo cada persona debía ser dueña de su conciencia, que ninguna autoridad tenía derecho a imponerle qué creer, y eso en una Europa dominada por iglesias todopoderosas era dinamita, pero Spinoza no se achicó y fue más allá. Dijo que la mejor forma de proteger la religión era precisamente liberarla del poder político, porque solo una fe libre, sincera, nacida del entendimiento, podía ser moralmente válida, y que la Biblia, si se le quitaban todas las capas de manipulación, podía seguir teniendo valor no como palabras sagradas, sino como testimonio de una cultura, de una búsqueda, de una historia humana.